Europa es de vergüenza. Europa es absolutamente un chiste y nosotros como europeos pues deberíamos de alguna manera indignarnos. ¿Y en Europa alguna vez se impondrá finalmente el sentido común? Toda esta gente que está viviendo muy bien, con unos sueldazos tremendos en Bruselas, con unas dietas espectaculares, ¿tú crees que esta gente está interesada en hacer recortes, en que vivan mejor los europeos? Si ellos viven muy bien así, ningún país se ha quitado de encima el islamismo, solamente uno en la historia mundial. La palabra deportación asusta. ¿Por qué yo tengo que aceptar que un delincuente que ha acuchillado a varias personas o que ha violado a tal pueda seguir por las calles aquí en España? ¿Cuál sería el deep state en Europa? Porque lo hay seguro. Cuando a una asociación de Honduras con un nombre rarísimo contra el cambio climático hondureño con perspectiva de género se le envían 400.000 euros, que a lo mejor esa entidad se queda con 20.000 y 380.000 los redirige a una cuenta bancaria en República Dominicana. Y esa cuenta bancaria pues a lo mejor pertenece a alguien de los que suele viajar tan frecuentemente a la República Dominicana. Mientras no haya transparencia, yo tengo toda legitimidad en pensar que me están robando. Lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Elon Musk me parece maravilloso. El socialismo siglo XXI es crimen organizado. Donde ha habido mayor progreso son en los países capitalistas. Antes de que existiera el capitalismo, la gente no progresaba. El problema es que cuando han venido gobiernos de la derecha, han seguido con lo mismo. Yo quiero la máquina de cómo robo el dinero a mis ciudadanos, la agencia tributaria tiene todos los medios suficientes, sin embargo, la judicatura o la Guardia Civil o la policía, que es el que me da seguridad sobre la propiedad privada, eso me da igual, eso lo desatiendo. Tengo el gusto de tener aquí a Marcos de Quinto. Es un enorme placer el poder conversar, el poder compartir un tiempo y, bueno, pues una serie de ideas también en este canal, desde mi punto de vista, que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Y bueno, antes que nada, presentar Marcos de Quinto. Ante todo, muchas gracias. Y yo quería un poco leer lo que dicen de ti en las redes a nivel de la inteligencia artificial, por ejemplo, la que tiene X, Grok, Marcos de Quinto Romero, nacido el 26 de agosto del 58 en Madrid, un destacado empresario, ejecutivo especialista en marketing y ex político español. Su carrera profesional estuvo profundamente ligada a la compañía Coca-Cola, donde trabajó durante 35 años. Desempeñándose en roles clave como presidente de Coca-Cola Iberia, vicepresidente de Coca-Cola a nivel europeo, vicepresidente ejecutivo y Chief Marketing Officer global de Coca-Cola. Luego en el ámbito político, diputado por Madrid, en el Congreso de los Diputados por el Partido Ciudadanos, hasta su renuncia en mayo del 2020. Durante su tiempo en el Congreso se destacó por su situación personal, su patrimonio. Aparte de su carrera corporativa y política, Marcos de Quinto ha sido miembro de varios consejos de administración, incluyendo Telepizza, Ecoembalajes, conferencista en temas de marketing, gestión empresarial y tendencias en bienes de consumo, y autor con publicaciones relacionadas con su experiencia profesional. Esto es lo que dice esta red, Grok. Me gustaría conocer cómo te gustaría presentarte a ti, ¿qué destacarías de tu trayectoria? Es que una cosa son cosas que has hecho y otra cosa es lo que eres. Y puestos a cosas que he hecho, pues hay muchas otras cosas que a mí me satisfacen muchísimo. Yo entiendo que a la gente pues le puede llamar la atención eso de vicepresidente ejecutivo mundial de Coca-Cola o lo de político, pero yo qué sé, pues, por ejemplo, criar a mi hija pequeña es algo de lo que me siento muy satisfecho. Tener grandes amigos, haber hecho 6 Dakares con mi amigo Manolo Plaza, muchas cosas de las que de verdad que me siento como orgulloso. Pero bueno, como generalmente es, uno tiene muchas facetas y al final es qué faceta es la que más le puede interesar a alguna gente. Y bueno, pues supongo que cuando X ha elegido esas facetas así más profesionales, pues
Pues perfecto. Motocross también creo que es una de tus Enduro, aficiones. sí, he hecho mucho enduro. Esto sí que es gracioso porque una vez hace muchísimo tiempo una periodista muy maja, muy simpática, no voy a decir el nombre, que me decía que qué afición tenía, porque generalmente se entiende que los empresarios tienen que jugar al golf y tal. Y yo le digo, no, a mí me gusta hacer enduro con la moto. Y entonces ella colocó en su columna, en el diario La Razón, y los fines de semana le gusta hacerse el duro con la moto. Y yo digo, pero Dios mío, qué horror. El enduro pues es una de las modalidades de campo, de moto de campo. Y eso pues sigo haciéndola, pero no compitiendo. Ya no tengo edad para competir. Si te parece, entramos en materia. A mí me llama la atención sobre la actualidad de estos días, pues esta noticia de que en prácticamente 90 minutos Donald Trump parece haber resuelto o a punto de resolverse esta situación conflictiva en Ucrania, esta guerra terrible que le ha costado la vida a tantas personas. Es decir, que de repente, pues lo que era un conflicto que se empantanaba años y años, pues parece que se vislumbra una solución. Entonces, claro, yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque ha habido, sí, o sea, se ha enviado un montón de armamento, se ha hecho, bueno, digamos, se ha enviado muchísimo dinero para la compra de armas, para pertrechar a ese ejército, pero sobre todo muchísima gente que ha muerto. Y bueno, Europa se queda pues con una situación muy grave en cuanto a que ya no tiene el gas ruso. Entonces Estados Unidos se queda con las tierras, esas tierras raras, el litio y el titanio y tierras fértiles, gran negocio para ellos. Los rusos se quedan con los territorios que ya tenían y se quedan con Crimea, y los europeos pues me imagino que se van a encargar de la reconstrucción de Ucrania. Y Ucrania pues bueno, pues ya agotada por esta guerra, pues quiere la paz. Bueno, me gustaría conocer tu visión sobre esta noticia. Mira, mi visión, la primera de todas, es que Europa es de vergüenza. Europa es absolutamente un chiste y nosotros como europeos pues deberíamos de alguna manera indignarnos. Aquí el tema no es qué ha hecho Trump, si lo ha hecho bien y si lo ha hecho mal. Aquí el tema es que el papel de Europa es absolutamente vergonzoso. Es decir, Trump no tendría ni Biden ni nadie que hacer nada si Europa fuera una unión de países fuerte que pintara algo y que hubiera cogido este problema que es en territorio europeo y lo hubiera resuelto de la manera que quisiera. ¿Qué es lo que ha hecho Europa? Meterse asustadísima debajo de la mesa, callarse, esperar que al final Estados Unidos, como siempre, venga como a resolver las cosas, y una vez que Estados Unidos pues trata de resolverlas, entonces, eso sí, Europa, desde una superioridad moral imbécil, se dedica a decir, oh, pues lo han hecho mal, o lo habría que hacerlo esto y no sé qué, y a quejarse. Pero no te quejes, haber hecho algo antes, pero no ahora, haber hecho algo antes. ¿Y qué pasa? Que Europa es un desastre absoluto. Europa se ha desarmado con todo este buenismo idiota, donde dice, presupuestos militares, no, todo vamos a hacer el amor, no la guerra, y entonces aquí nadie invierte en presupuestos militares. Y por supuesto, a toda la juventud europea se le ha educado en que, bueno, oye, eso de coger un fusil para poder defender nuestras democracias liberales, oye, que nosotros no, incluso los padres dirían, oye, que mi niño va a ir a defender las libertades de Europa. Oye, preferimos antes, oye, que entren, que se islamice Europa antes de que defender nuestros valores, porque desde hace décadas nos hemos estado educando a nuestra juventud y a todo en toda esta porquería. Y Europa, eso sí, si hay guerra, por favor, que vengan los Estados Unidos con su dinero, con su armamento, y que los jóvenes norteamericanos, la sangre de los jóvenes norteamericanos sean las que nos protejan, y no los nuestros, que los tenemos con yogurcito y en casa para que no se resfríen. Esto es lo que es Europa. Entonces yo, para mí, mi primera indignación es que primero Europa que no hable, es decir, ni que opine, es decir, han tenido años para poder gestionar esto. Y ahora eso, los burócratas todos opinando, guau, y lo que ha hecho este hombre. Pues bueno, haber hecho algo antes. Punto, esa es mi visión. Pero ha sido una matraca continua por parte de la OTAN, por parte de la Unión Europea, de venderle a la opinión pública la necesidad de implicarse, de apoyar a Ucrania en esa guerra contra Rusia, el país invasor, que, bueno, ¿cómo podemos tolerar que Rusia invada la soberanía de un país? Pero el chiste que te digo que es de Europa es decir, bueno, vamos a hacer sanciones a Rusia. Y entonces, para empezar, ya por empezar por España.
España en estos momentos mete la pata con Argelia, deja en estos momentos de ser suministrada por el gas argelino y entonces compra gas a Rusia. Eso sí, no se lo compra a Gazprom, se lo compra a unas empresas interpuestas y entonces dice, no, no es gas ruso. ¿Qué no va a ser gas ruso? Si estamos por un lado diciendo que vamos a colocarles sanciones y por otro lado les estamos engrasando la maquinaria contra los ucranianos. Es decir, la debilidad tan tremenda que hay de Europa es lo que nosotros deberíamos de centrarnos y ver cómo eso se resuelve. Y para empezar lo que habría es sacar a la mayor parte de burócratas que en estos momentos están en Bruselas para volver de nuevo a ver cómo reinventamos Europa de manera que seamos una unión de países respetable y respetada. Y no en estos momentos que simplemente viven esta gente de sacar el dinero a todos los europeos, de ponerse unos salarios muy altos y de no hacer absolutamente nada. De hacer solamente cosas tan trascendentales como la mierdecilla esta de los tapones de plástico que no se caigan. Eso es a lo que nos dedicamos, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, para eso, para nada. Entonces, bueno, así nos va. Esta es mi posición. Sí, sí. Y como no te conozco mucho, no estoy aquí metido en este podcast, pues estoy bastante controlado respecto a cómo expreso mis opiniones. Podría ser mucho más directo. No, sé todo lo directo que quieras, por favor. Yo agradezco eso. Nuestra audiencia va a apreciar muchísimo esa crítica a fondo, al hueso, porque realmente llama la atención, es sentido común. O sea, hay una docilidad general por parte del público europeo que acepta esta manipulación que vemos que en cuestión de un día se ha derrumbado un castillo de naipes de este argumento de que era necesaria y justa la guerra de Ucrania, de que había que estar allí al lado de Zelensky y sobre todo poner mucho dinero que sale de alguna parte, sale del contribuyente y vemos cómo de repente, bueno, todo esto cae en el absurdo y dices, bueno, al final es una, entre comillas, una inversión, pero bueno, pues la inversión parece que la está cobrando Estados Unidos, que también ha puesto dinero, pero desde luego no está delante, ¿no? Pero si es que es lógico. Vamos a ver. Si yo soy norteamericano, si yo fuera norteamericano, he vivido tiempo en Norteamérica, si yo fuera norteamericano, yo quiero un presidente que defienda mis intereses. Si yo soy europeo, quiero un Consejo de Europa que defienda mis intereses, y si soy español, quiero un presidente de España que defienda mis intereses. ¿Qué pasa? Que en Europa estamos acostumbrados a que nuestros presidentes y nuestros gobernantes no defiendan nuestros intereses. Es que nos hemos acostumbrado a eso. Oye, llega al gobierno Trump y Trump de repente ve unos peligros. Hay unos peligros, por ejemplo, de todo lo que puede ser el comercio marítimo que pase a través del Polo Norte y tal, y de la parte de Groenlandia con el deshielo. Por lo cual dice, oye, Groenlandia, 45.000 habitantes, depende de Noruega, están ahí perdidos y hay un riesgo de que se apropie de las tierras raras y de todo lo de Groenlandia. China dice, me voy a comprar Groenlandia. Que los modos y las maneras de hacer las cosas, oye, pueden ser discutibles, pero son efectivas, porque ya se ha abierto un diálogo. Por otro lado, ve que en estos momentos China, todo lo que es la parte del flujo de mercancías a través del canal de Panamá, pues está más o menos apropiándose de eso. Pero dice, pues me voy a quedar con el canal de Panamá, que además por eso lo construimos nosotros los americanos. Oye, pues se han entendido. Si yo soy norteamericano, también por un lado estoy viendo todo el tema de la droga y el fentanilo, que además mucho de ello entra por la frontera sur de México. Pues yo quiero un gobernante que dice, pues voy a cerrar en estos momentos, o me cierran la frontera o les subo los aranceles un 25%. Pues bueno, pues ya la presidenta de México pues ya ha colocado soldados y parece ser que se está arreglando. Y si tienes un montón de inmigración ilegal que te viene por Canadá, pues tienes un presidente que dice, oye, pues voy a hacer esto. Entonces, aquí todos empezamos a, uy, que amenaza con los aranceles del 25%, uy, que dice no sé qué de Panamá y tal. Me da igual su estilo de negociación. Lo importante es que para un americano dice, posiblemente se vaya a arreglar algo o a mejorar el tema de la droga, el tema del comercio internacional, la balanza comercial y tal, y lo va a solucionar. Entonces eso es lo importante. Lo importante para nosotros europeos es decir, ¿por qué no hace lo mismo con otros nuestro gobierno en Europa o el gobierno español? El gobierno español, en vez de tratar de impedir la entrada de droga por la parte sur, a lo que se dedica es otra cosa, desmantelar el grupo de la Guardia Civil que protegía en estos momentos la frontera sur con Marruecos, a dejar ya que los traficantes entren con sus lanchas, incluso remontando el río Guadalquivir,
Y encima a no dotar para nada a la Guardia Civil para defenderse, colocarle una custodia que luego además los asesinan estos traficantes y sin embargo le regalamos 4x4 a Marruecos. Entonces dice, oye, es que yo lo que quiero aquí en España es que haya un presidente del gobierno, como Trump hace en Estados Unidos, que defienda a los españoles y el interés de los españoles. Y eso es lo que en Europa pues no estamos demasiado acostumbrados. Aquí estamos acostumbrados a que nuestros gobernantes defiendan valores muy elevados y que a nosotros, oye, pues nos dejen tirados. Y yo lo que observo es que, bueno, los países europeos tienen una política exterior que está bridada, que está completamente sometida a intereses que además no son los de los ciudadanos, no son agendas que son votadas, elegidas conscientemente por el público, sino que, bueno, obedecen a ciertos designios misteriosos, pero hay una superestructura que vela porque eso se aplique, que es la Unión Europea, de donde emanan prácticamente el 75% de las leyes económicas y sociales. Entonces, a veces uno dice, bueno, vamos a luchar contra el gobierno, para que el gobierno nacional incorpore, que vele por los intereses de la gente, y te das cuenta que tampoco dice, no, es que Europa dice que, tal, que cual. Pero es que, ¿cómo hacemos ahí? Esto es todo ridículo, es todo ridículo. Europa es el sitio más ridículo, yo creo, del planeta. Mira, el globo terráqueo, la bola, es la misma bola. En Europa, porque nosotros, eso sí, moralmente estamos por encima de cualquier otro ciudadano del mundo. Entonces nosotros decimos, no vamos a hacer fracking, no vamos a hacer agujeritos para explotar nuestros propios recursos, ni vamos a sacar gas, que hay suficiente además para el abastecimiento de Europa, porque nosotros no hacemos fracking, porque somos muy zen. Y sin embargo, le compramos entonces gas a Estados Unidos, que tiene que hacer fracking para ellos y pinchar también para nosotros, por lo cual la bola terrestre al final es pinchada el doble ahí. Y consecuentemente somos dependientes energéticamente, lo cual es muy grave. Siguiente. Nosotros decimos, no vamos a explotar las tierras raras. ¿Sabes? Tierras raras tenemos en la frontera de Portugal y España, ahí para el wolframio que hay, por ejemplo, para hartarse. Sí, sí. Pues nosotros no lo hacemos porque somos muy zen y eso está muy feo. Y resulta que entonces tenemos que comprar tierras raras y materiales a China, con el cual se construye toda nuestra industria. Claro, China tiene que explotar las tierras raras para ellos, más lo que nos tienen que vender a nosotros, por lo cual somos dependientes industrialmente. Y además, como somos aquí tan progres y tan wokistas en Europa, decimos, uy, Dios mío, la ganadería. Las vacas se tiran ventosidades y el metano y la atmósfera, por lo cual vamos a ver si nos cargamos la ganadería aquí en España. Por lo cual acabamos comprando carne a Nueva Zelanda, que tienen que tener entonces vacas para ellos, más muchas más vacas para nosotros. Pero la atmósfera es lo mismo, ya las vacas hagan sus cositas en Nueva Zelanda que las hagan aquí. Entonces, nosotros somos los reyes de la estupidez, nos hacemos el harakiri en todo. Y somos además el único conjunto de países que decidió quitar los coches de combustión para el año 2035, cuando somos los líderes en el sector automovilístico. Para una cosa, que nosotros éramos ejemplo y tal, nos hacemos el harakiri y nos cargamos nuestra propia industria para empezar a hacer unos coches que no sabemos cómo hacerlos y que nos salen más caros a como lo hacen los americanos y los chinos. Entonces dices, pero ¿cómo puede haber tanta imbecilidad dentro de Europa? Porque lo que sí les preocupa es esa pátina moral que le da esa superioridad independientemente que sea a costa del destrozo de nuestra sociedad y de la prosperidad de los propios ciudadanos. Por lo cual, nosotros cada vez seremos más superiores morales, pero más pobres en este mundo. Y el tema es que la gente tiene que tomar conciencia de ello y decir, oye, usted quiere ser superior moral, usted quiere vivir bien y que sus hijos vivan mejor de lo que usted ha vivido y progresar económicamente. Pero claro, tenemos unos gobernantes que se dedican a ponernos a nosotros palos en las ruedas, mientras en el resto del mundo ni China ni Estados Unidos han dicho que el coche de combustión se va a terminar en determinadas fechas. Somos los tontos de los europeos que nos ponemos esos condicionantes. Entonces, una de las cosas que se está hablando mucho de si los aranceles y tal de Estados Unidos y tal, los peores aranceles son los autoaranceles que un país se puede imponer cogiendo que te pones unas restricciones a ti que no se las pones a los demás, unos extracostes a tu producción que no se lo exiges a los demás y entonces tienes que competir en tu propio país con unos extracostes que no tienen los productos que tu país importa. Entonces eso es como
al final destrozar tu economía y destrozar tu empresa. Coincido, yo veo que somos cautivos de una serie de políticos, pero también pensadores, también profesores universitarios, por supuesto periodistas, gente que difunde pues esa ideología dominante y ya no es un tema de derecha o izquierda, es que parece que es el mantra repetitivo que no hay que poner en entredicho, es así, la gran verdad es eso, el tema climático. Creo que cuando tú diriges una empresa, quieres que los ciudadanos perciban tu empresa como alguien que contribuye a un mundo mejor. Entonces todos, ya sea en Coca-Cola, ya sea en cualquier otra empresa, en una energética, quieres que la gente diga, la empresa fulanito o pepito contribuye a un mundo mejor. Entonces, claro, lo que sucede con los ejecutivos es, bueno, ¿y qué es un mundo mejor? Y si quien ha definido el mundo mejor es la izquierda woke y no hay una definición alternativa, pues un mundo mejor es lo que nos han hecho comulgar esta gente. Por ponerte un ejemplo, un mundo mejor para la izquierda y todo este wokismo es un mundo donde se reduzca el CO2. Bueno, el CO2 en la atmósfera es solamente el 0,04. Hubo épocas en este planeta donde fue el 15%. Y gracias a ello, la vegetación floreció en todo el globo terrestre. Pero bueno, el problema es que si se redujera del 0,04 al 0,02, empezarían a morir las plantas. Pues un mundo mejor no necesariamente es un mundo con menos CO2, porque se aumenta de 0,04 a 0,045 o a 0,5, por ejemplo, no pasaría nada. No pasaría nada. Y gracias a eso, a lo mejor no pasarían frío y tendrían energía asequible, pues muchos países que en estos momentos no la tienen. Luego, un mundo mejor pensando en los ciudadanos puede ser un mundo de que, aunque incremente un poco el CO2, los ciudadanos vivan mejor. Pero, sin embargo, como la derecha nunca ha hecho una alternativa a qué es un mundo mejor, consumimos el mundo mejor definido por unos tipos que a lo mejor se les ha ocurrido en Davos o lo que sea, y aquí estamos todos como idiotas tragándonos. Como estás diciendo, justamente las corporaciones asumen ese discurso, pero también la derecha tradicional totalmente prácticamente viven del mismo argumento porque dicen, no, es que la gente quiere eso. Pero es que el socialismo ha impregnado todo tanto que tú tienes una izquierda socialista, una izquierda social comunista, una izquierda socialista y tienes una derecha socialista, porque al final en los mismos postulados comulgan, porque ha sido una labor de verdad de apisonadora de la hegemonía cultural de la izquierda que impide que la gente se atreva ni siquiera a cuestionar algunos de esos mantras. Y hay unos temas que son muy interesantes, porque al final son los hechos los que realmente retratan la estupidez que nos rodea. Hay una noticia, la tenemos nosotros dentro de Pie en Pared, dentro de lo que llamamos nuestro repositorio, nuestra Santa Bárbara, donde almacenamos la munición ideológica, que resulta que se está en Suiza derritiendo un glaciar por el cambio climático. Pues bueno, el glaciar que se ha derretido por el cambio climático ha dejado ver que había debajo una calzada romana. Quiere decir que en época de los romanos no creo que hicieran un túnel para hacer una calzada romana debajo del glaciar, sino que en época de los romanos ahí no había glaciar. Por supuesto que el clima cambia, y el clima cambia dependiendo de muchas cosas, como la inclinación del eje de la Tierra. Pero cuando hay intereses económicos y de dominación, porque son intereses políticos, de dominación de las sociedades y tal, pues bueno, pues estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para no dejarnos avasallar por esa hegemonía cultural de la izquierda. Efectivamente, lamentablemente la gente que tiene argumentos sólidos, científicos, en el tema del clima, que siempre se invoca la ciencia para decir, sí, hay un cambio climático y el hombre es responsable y se le culpabiliza a la actividad humana. Bueno, hay también científicos como el fundador de Greenpeace, la mayoría que dicen, de científicos, no, fue el CO2, que es necesario para la vida el CO2. Mil científicos más 2 premios Nobel tienen una postura distinta, pero si hay 5 o 6 científicos que están pagados, son ellos los únicos, esos 5, cuya versión se va a extender en los medios de desinformación que tú dices. Y los otros 1000, incluidos premios Nobel, a estos no se les dejará hablar en esos medios de comunicación. Igual ha pasado con las
igual ha pasado con un montón de cosas que empezamos a descubrir ahora. Sí, hay como un interés muy grande, hay dinero en juego para que todo ese discurso pues permee en la sociedad, pues a través de las universidades, de los medios, a través de las corporaciones. Pero bueno, hemos visto en Estados Unidos que parece que el péndulo ya ha cambiado de repente y el señor Trump le llama revolución del sentido común. El sentido común, el menos común de los sentidos, dicen, pero ¿qué necesario es? Yo digo, ¿y en Europa alguna vez se impondrá finalmente el sentido común? El continente que, bueno, llevó adelante pues la civilización occidental y tantas cosas, y ahora pues estamos más que enrocados, estamos apocados, estamos acomplejados y estamos con toda una serie de argumentos absurdos e idiotas, como decía, realmente estúpidos. Entonces, ¿tú ves alguna posibilidad de que ese sentido común termine calando en capas ya mayoritarias? Sí, no, por supuesto. El único problema es que yo creo que la sociedad va cambiando mucho más rápidamente que sus políticos. Y como los ciudadanos están cambiando y dándose cuenta de las cosas con mucha más celeridad que los políticos, lo que deberían de hacer sobre todo es cambiar a sus políticos, cambiarlos. Pero yo creo que hay un gran movimiento sobre ese sentido común tremendo. Yo siempre me he manifestado con bastante libertad y lo que sí te encuentras es un montón de gente que estaba callada pero que pensaba lo mismo. Y lo que necesita más la gente es ejemplos de gente que diga cosas sensatas. Y esas cosas sensatas, pues está. El otro día me comentaban que en el Museo de Ciencias de Londres, creo que era, parece ser que tenían unas grabaciones y enseñaban también unas piezas de Lego. Pero dentro de esas piezas de Lego se decían que eran sexistas porque tienen una parte macho y una parte femenina. Bueno. Y efectivamente estaba así colocado, por lo cual dices, pero menuda estupidez, ya no digo porque la gente puede ser estúpida, pero ya gente a determinado nivel que está dentro de un museo de ciencias y tal, que permitan que esa grabación en los audífonos que tiene la gente para visitarlo pueda existir. Y además ya lo que hay que hacer a veces con todo este atajo de imbéciles es seguirles su propia lógica. Yo el otro día me estaban preguntando en televisión y digo, pues eso es una majadería lo de que si son macho y hembra las fichas de Lego, porque en todo caso serían hermafroditas, porque la misma ficha tiene una parte macho por arriba y una parte hembra por abajo. Luego, en todo caso, serían fichas hermafroditas. Pero al final, tú lo más revolucionario que hay es el sentido común o llevar al disparate las estupideces que nos han obligado a tragarnos, que sabíamos que eran estupideces, pero que permanecíamos callados simplemente pues, para no ser señalados. Pero creo que llega un momento en que la sociedad tiene que decir, a mí que me señalen y que me señalen 20 veces porque me lo estoy pasando muy bien y porque esto es el sentido común. Y eso se está moviendo mucho más rápidamente de lo que creemos. El cuento de Hans Christian Andersen, el rey va desnudo, ¿no? O sea, va desnudo, por favor, que se nota que no tiene ropajes. Bueno, pues parece que lo evidente, pues no, es que si lo dices eres fascista. También es eso, ¿no? Pero también le han quitado ya el sentido a la palabra fascista. Hay una grandísima estupidez porque primero lo que nos encontramos en la izquierda son analfabetos. Mira, aquí en España, no sé si la gente que escucha esto conoce bien la política, pero tenemos una ministra comunista, y es comunista desde el año 1986, que se llama Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno. Y tenemos una ministra de Hacienda socialista que se llama María Jesús Montero. Bueno, se ha subido el salario mínimo y la de Hacienda ha dicho que tienen que pagar IRPF, impuestos sobre la renta de salario mínimo. Y entonces la ministra comunista dice que no hay que pagar impuestos en el IRPF y ha llamado neoliberal a la ministra socialista. Entonces es una estupidez porque la posición neoliberal sería la de ella, la de la ministra comunista, porque un neoliberal lo que diría es que no tendría que haber IRPF, no para las rentas bajas, sino para ninguna, que los impuestos fueran indirectos y, lógicamente, dentro de lo que es ese debate, la que es más neoliberal es la que dice que no tendría que estar gravada por impuestos esas rentas mínimas. Sin embargo, la que dice que hay que gravarlas es más estatalista. Es decir, eso está mucho más dentro de lo que, oye, hay que gravar a todos impuestos directos para hacer redistribución de la renta. Luego, la liberal
la que está haciendo un movimiento liberal es la comunista. Entonces, el que la llame neoliberal como insulto a la otra, cuando desde el punto de vista económico-académico dicen, es que no tienen ni idea ni de lo que hablan, no tienen ni idea ni de economía, ni de cultura, ni nada. Y entonces tenemos este mundo manejado por los mediocres. Si uno se lo toma con deportividad, oye, pues se lo puede pasar muy divertido simplemente pues escuchando a los políticos. Pero hay un momento que ya es desesperante porque esto depende de la prosperidad de las generaciones futuras y hay que echarlos, hay que echarlos. Es lo triste porque efectivamente es un tema, sí, es semántico, ¿no? Es decir fascista, bueno, pues a ver, analicemos la palabra fascista y resulta que los fascistas son ellos, puestos que idolatran el Estado, el papel del Estado, el presupuesto público como, digamos, que va a dar a cualquier tipo de persona lo que necesite y lo que llama justicia social, cualquier capricho, cualquier veleidad, pues hay que financiarla a cargo del contribuyente. Entonces, sí, por eso los fascistas estaban en contra de la libertad individual y en contra de la propiedad privada. Hitler de alguna manera consintió que estuviera medios de producción en manos de los Krupp y de la propiedad privada simplemente para que funcionara su maquinaria de la guerra, pero que si hubiera ya posteriormente ya ganado y tal, pues inmediatamente la mayor parte de factorías y fábricas pasarían al gobierno, que es exactamente lo que los partidos nacionalsocialistas, fascistas, son exactamente los primos hermanos de los partidos comunistas. Y ambos en común lo que más podían odiar son las democracias liberales, la libertad de las personas y tal, porque todas las personas lo que son parte del grupo y no puede ninguno levantar la cabeza fuera de ese grupo. Pues claro, te estás encontrando que esta gente está utilizando ese lenguaje, pero bueno, ese lenguaje ya al final se desvirtúa, porque decir, pues fascistas somos todos los que no somos socialcomunistas, pues vale, pues ya está. Y el problema es que al final la gente lo va a llevar a gloria, es decirlo, sí, yo pues si soy esto, pues perfecto, mira, pues muy bien. Si esa es la definición de ser facha, pues soy un facha. La definición de ser facha es no ser socialcomunista, pues oye, pues todos somos fachas y mira qué bien, habrá que cambiar en el diccionario la definición. Una segunda acepción para facha o fascista. Sí. Bien, y justamente uno se pregunta, bueno, hablábamos del sentido común, que parece que por lo menos en la clase dirigente, entre los políticos, pero también algunos jefes de empresa y sin duda alguna periodistas e incluso banqueros, pues por el sentido común o lo tienen o no lo disimulan y no lo quieren, digamos, dar a entender, porque son cautivos de ese discurso oficial. Entonces, bueno, el sentido común, Trump, que él dijo claramente revolución del sentido común, y en Europa podríamos ver alguien como Trump, un líder así que, digamos, aplica ese tipo de, ese desparpajo, de decir, bueno, a ver, al pan pan y al vino vino, aquí hay que cortar demasiado derroche del Estado, hay que, pues eso, hacer que el gobierno sea más eficiente y que, bueno, pues hay que defender a los ciudadanos, porque para eso me han votado. ¿Tú ves a alguien, ya no solo en España, en Europa, que pueda surgir, quizá en esta generación, alguien que pueda llevar a cabo algo como Trump? Porque se hizo una encuesta y nadie votaría a alguien como Trump en Europa. Ni un solo país dijo, vamos a votar a Trump. O sea, salían porcentajes realmente muy bajos si se hiciera esa votación que se hizo, que fue mayoritaria porque ganó el voto popular. Aquí esto sería imposible. Mira, hay dos cosas. Empiezo por la segunda. En Europa lo que ha sucedido es que los medios de desinformación se han dedicado desde hace muchísimos años a sacar siempre cosas de Trump fuera de contexto para que la gente pensara, pues bueno, pues que este hombre es un descerebrado y tal. Entonces tú sacas si ya ha estado con una señora, si no sé qué, si ha dicho no sé cuántos, si le sacas bailando, que baila realmente de una manera muy patosa, como un oso. Entonces, si tú a un personaje en todos los medios, de derechas y de izquierdas, te dedicas continuamente a sacar esa peor parte, pues lógicamente, cuando este señor gana las elecciones, los europeos dicen, los norteamericanos se han vuelto locos, han estado votando al malo, al villano. Pero claro, los norteamericanos no se han vuelto locos, porque los norteamericanos, en esencia, siguen siendo los mismos que votaron hace 8 años a Trump. Después siguen siendo los mismos, a lo mejor ha muerto alguno y algún chico ha aumentado edad y ahora ya puede votar, siguen siendo los mismos que votaron luego a Biden y han vivido lo que es estar con Biden y Kamala,
Y son los mismos que ahora han vuelto a votar a Trump, sobre todo con mucho más conocimiento de causa, porque ya experimentaron lo que era Trump y han experimentado recientemente lo que era Biden, y con ese conocimiento de causa han elegido de nuevo a Trump. Entonces los americanos no están locos, los americanos conocen a unos y a otros porque les han visto gobernar a unos y a otros, y pese a que todos los medios en Estados Unidos estaban contra Trump, excepto la Fox, han elegido a Trump. El problema es que los medios de desinformación aquí en Europa no se han dedicado a hacer con Kamala lo mismo que han hecho con Trump, porque Kamala es 20.000 veces mucho más ridícula, mucho más estúpida, las preguntas que le hacían de la inflación, mucho más ignorante y más analfabeta. Y si hubieran hecho esto, la gente en Europa hubieran entendido, sí, efectivamente, yo también hubiera votado a Trump. Pero cuando tú eliminas de los medios de desinformación, eliminas una parte, pues estás tratando simplemente de manipular a la gente. Eso es lo que sucede. Pero ¿cómo es posible que, por ejemplo... Y la otra cosa que me preguntabas era si podía emerger alguien o algo aquí en Europa. Sí, si hubiera la posibilidad de que pues un cambio de generación, no sé. Pues mi respuesta es, primero, dentro de lo que es la estructura, la macroestructura política dentro de Europa, es imposible. Yo tenía un jefe en Coca-Cola, se llamaba José Núñez Cervera, que decía, no le puedes pedir al pavo que adelante la Navidad. Entonces, toda esta gente que está viviendo muy bien, con unos sueldazos tremendos en Bruselas, con unas dietas espectaculares, que además cogen mucho dinero de los ciudadanos europeos y tienen el poder, porque el poder te viene del dinero que luego tú puedes repartir según te venga en gana. Y entonces tienen presupuestos muy altos y tal. ¿Tú crees que esta gente está interesada en hacer recortes, en que vivan mejor los europeos? Si ellos viven muy bien así, quitando mucho dinero a los europeos para luego repartirlos a quien tal, porque eso les da poder. Oye, te voy a dar a ti unas ayudas, a ti no te las doy, a ti no sé qué, no sé cuántos. Y si no quitaran el dinero a los europeos, primero, aparte, ellos vivirían peor, no tendrían unas dietas tan grandes, ni tendrían el poder que en estos momentos pueden ejercer manejando unos presupuestos que además no se merecen que los manejen. Entonces, desde ahí, olvídate. Yo creo que todo el revulsivo tiene que venir de los votantes y de los ciudadanos, que empiecen a que los partidos que han construido todo esto, que son los partidos tradicionales, que además funcionan en Europa, trabajan coordinadamente, yo diría de forma colusoria. Porque si tú tienes que la derecha, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, que supuestamente compiten, oye, una agencia de competencia, oye, les pondría una multa por acuerdos colusorios, pero bueno, están trabajando conjuntamente para que nadie les quite sus prerrogativas y para que nadie les quite pues todo lo que ellos están haciendo. Y entonces, pues bueno, pues ahí están conjuntamente y es muy difícil moverlos. Tienen que ser partidos fuera de estos circuitos para tratar de dar un cambio realmente en Europa. Pero bueno, complicado. Lo que has descrito es una estafa monumental. Total. Es decir, que toda esa clase dirigente, derecha, izquierda, que además están colusionados, pues están engañando y están robando, o sea, digámoslo claramente. Y cubriéndose. Como dice, no es un insulto, oiga, es una descripción. Y cubriéndose. Están cubriéndose además con una maquinaria de propaganda que son los medios tradicionales. Y luego, pues ciertas corporaciones que, bueno, pues que pero ahí están está muy bien Huawei, ahí están los chinos y tal, que son los que están financiando, porque ya se ha descubierto, gente, había esta socialista griega, eurodiputada y tal, que tuvo que salir, que la habían pillado con dinero en casa y tal, porque todas las presiones para que destrozar la agricultura en Europa, destrozar la ganadería, que destrocemos nuestra propia industria automovilística con unas restricciones, o por ejemplo que no, como se hizo durante muchos años, para que no hubiera energía nuclear y que fuéramos dependientes de otros. Todas estas cosas, los gobernantes que tenemos en Europa las votan y son cosas que van en el interés de terceros países, no en el interés de los europeos. ¿Qué terceros países les están dando dinero a esos eurodiputados para que voten determinadas cosas en contra de los intereses de la población europea? Esto es un escándalo. Se acabarán sabiendo cosas, pero bueno, que los ciudadanos tienen que decir, oye, no podemos delegar ciegamente en estos tipos que se está demostrando que muchos recibían sobres de países del Magreb y tal, y dices, pues en buenas manos estamos. Yo te confieso que siempre de joven fui muy europeísta, la verdad, la idea de Europa. De no, si yo soy europeísta, pero no esta Europa. Pero esta Europa que tenemos
pues la verdad trabaja en contra, no al lado, en contra directamente de los ciudadanos, de los agricultores, de la gente común, a nivel fiscal, a nivel pues de tantas cosas con esta cuestión climática. Pero yo digo, a ver, vuelvo al sentido común. Entonces, en Estados Unidos la gente no aceptó la inflación, no aceptó la avalancha inmigratoria, no aceptó el exceso de wokismo. O sea, ¿por qué? O sea, aquí aceptamos todo eso que nos está perjudicando. Es que hay un lavado de cerebro tan brutal, tan colectivo, que no nos damos cuenta. Estamos en una cueva y no vemos la luz. Estamos en situaciones que al final pueden ser irreversibles, que ese es el problema. Mira, si un país se destrozan sus instituciones y viene una dictadura, es recuperable. Es recuperable conseguir echar a los dictadores y volver a recobrar la libertad y la democracia. Si en un país se le destruye su economía, es recuperable porque tú puedes volver de nuevo a rehacerla. Lo que no puedes es si culturalmente destrozas un país. Si culturalmente lo destrozas, ya no lo recuperas. Cuando ha entrado el islamismo, ningún país se ha quitado de encima el islamismo. Solamente uno en la historia mundial, España. España es el único país que fue invadido por los islamistas y consiguió, al cabo de varios siglos de reconquista, volver a sus raíces grecorromanas, visigodas, etc. Pero si te fijas en el resto, son situaciones irreversibles. Pues bueno, con ese conocimiento que se tiene, todo el avance del islamismo que se produce en Europa es demoledor. En Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, en Suecia. Tremendo, tremendo. Y yo muchas veces digo, hay países que aunque tengan natalidad baja, consiguen proteger su manera de vivir. Y pongo un ejemplo de un país que está dentro de Europa muy pequeñito, el Vaticano. El Vaticano, por razones obvias, no tiene unos índices de natalidad elevados, ¿no? Sin duda. Sin embargo, hay un reposicionamiento, bueno, la gente, sigue existiendo gente, bueno, por supuesto hay natalidad entre los seglares que trabajan y que al servicio del Vaticano, pero se va reponiendo la población del Vaticano con gente de fuera que entra. Pero es gente que para que entrar y asentarse en el Vaticano comparten determinados valores. El Vaticano no tiene riesgo de islamización. Tú estás viendo en las calles de la Basílica de San Pedro la gente haciendo así o rezando hacia la Meca y con las banderas pro-palestinas, todo eso. Yo no lo veo en el Vaticano. Entonces, oye, si el Vaticano lo ha podido hacer, y además ahora hay un papa, digamos de alguna manera, que se le considera como de izquierdas, ¿no? Es un papa peronista, argentino y tal. Dices, oiga, ¿por qué no imitamos lo que hace el Vaticano en Europa? Que Europa tiene baja natalidad, hay una reposición de gente que viene de fuera, pero es gente que cumple, pues oye, pues determinadas cosas, de que son más fáciles de asumir. Y yo creo, ya vuelvo a decir, que a mí me inspira mucho la política de inmigración del Vaticano y que deberíamos de aprender de ella. Pero sabes que eso es un anatema, eso sería imposible con la gente que está dirigiendo en Europa y en los países. Bueno, solamente el hecho de mencionarlo ya, obviamente, racista. Hay muchos países que están haciendo. No tiene. Es que aunque no sea un tema de raza, lo sabemos. No tiene islamófobo, perdón. Sí, islamófobo, no tiene que ver con el tema de raza, ni tiene que ver con el tema de religión. El tema es que el Islam no es una religión solamente, es un modo de dirigir las sociedades. Y entonces eso es el peligro que tiene, porque la Iglesia Católica, los estados en Europa suelen ser estados laicos. Pero es que el Islam, y la Iglesia Católica acepta, oye, que el Estado sea laico, pero es que el Islam lo que pretende es cómo dirigir esas sociedades en el plano político y no solamente en el plano espiritual. Y ese es el peligro. ¿Cómo es posible, ahora que se dice eso de la memoria histórica, hay que, claro, remontarse muchos siglos y darse cuenta de que aquí se vivió, como acabas de mencionar, pues esa invasión musulmana que duró casi 8 siglos, pero que fue el único país del mundo que se la sacudió, porque eso que nos enseñaron incluso de que había una convivencia pacífica, una coexistencia ejemplar, pues es mentira, y lo dicen los historiadores, que
que lo han Es mentira, investigado. son juzgados. Mira, en el caso de Marruecos, concretamente, en Marruecos los autóctonos eran los bereberes, porque Marruecos no había, el Islam avanzó por todo el arco mediterráneo y se hicieron. Bueno, pues los bereberes ahora de alguna manera pues, pues son los grupos y las sociedades más pobres que pueden existir dentro de Marruecos. Es decir, el tema no es así como ahora trata la gente de reinventar la historia. Y afortunadamente, viendo un poco cuál es la situación, el resultado yo creo que fue positivo el de la Reconquista, porque si no se hubiera producido esa Reconquista, posiblemente España, basta ver otros países que en esos momentos esas mismas tribus que venían de Oriente, que conquistaron todo ese arco mediterráneo, pues cómo podría ser España hoy en día mirándonos en el espejo de esas sociedades. Y España está en el otro lado de ese espejo, afortunadamente gracias a ese esfuerzo de la Reconquista. Y quien diga otras cosas, pues son majaderías y bueno, uno ya está muy acostumbrado a escucharlas. Lo curioso es que yo digo el tema de la memoria histórica, o sea, que lo mencionen, pero para ciertas cuestiones muy cercanas y muy discutibles y sin duda muy partidistas, pero que no se fijen en esa visión macro de la historia, de esa invasión musulmana y la clase de país que tuvimos aquí, de una guerra perpetua durante un montón de siglos y que no hubo, vuelvo a repetir, no hubo coexistencia. Hubo una situación tremenda de esclavitud, de muerte, de destrucción, porque es lo que hubo. No hubo una situación realmente pacífica en algunas épocas así muy, muy aisladas. Entonces, ¿por qué no se tiene presente? ¿Por qué los españoles y los europeos no se dan cuenta de que se vivió ese infierno y de que, cuidado, se puede volver a producir? Porque la coexistencia tranquila de dos religiones, es que no es una religión, es un totalitarismo, como dijeron, me acuerdo, Pim Fortuyn en Holanda, es un totalitarismo. Entonces, es difícil el conciliar, el lograr, pues no sé, negociar y decir, bueno, vamos a convivir todos juntos y en paz y cada religión, bueno, mira, es difícil eso. Lo que debería hacer la gente es informarse mejor y, por otro lado, que hubiera libertad de información, saber exactamente las cosas que están sucediendo y quiénes son los protagonistas de esas cosas que no nos gustan y que suceden. Pero como eso está absolutamente prohibido, fenomenal. Tú tienes un ejemplo que es el Líbano. El Líbano ha sido uno de los países cristianos más desarrollados de toda esa zona. En el momento en que los cristianos empezaron a ser minoría, porque abrieron las puertas con ese buenismo a los refugiados palestinos, a refugiados de tal, llegó un momento en que pasaron a ser una minoría y estaban encerrados en sus casas, porque si salían a la calle podrían ser parados y asesinados en la misma calle. En estos momentos el Líbano es un estado fallido. Y era uno de los estados, era como la Suiza de Oriente Medio, un estado cristiano. Entonces, esas cosas se pueden perfectamente repetir, porque la mentalidad de quienes hicieron eso sigue siendo la misma de los que están entrando aquí. Entonces, pues bueno, ya te digo, no es un tema racista. A mí me da igual el color de la piel que tenga un islamista, y los hay de colores muy distintos. Es un problema de valores y de principios. Y yo no quiero, aquí en mi país, tengo una niña de 5 años, yo no quiero que crezca, que tenga 17 o lo que sea, y que este país no sea la España que yo quería, la España que yo viví, una España en la que te pasaba algo en la calle a una mujer y salían todos de todos los sitios a defenderla y a protegerla, o le pasaba en el autobús o en el metro. No quiero que esto se convierta en otro tipo de país que no me gusta. Y yo creo que no le gusta a ninguno de los españoles. El único problema es por qué alguien que no sabemos quién ni cómo le hemos votado nos obliga a que cambiemos culturalmente, hagamos un trabajo de ingeniería social para destruir la cultura del país que amamos. ¿Y qué solución ves? Porque la palabra deportación asusta y tiene ese tinte de discriminación. Mira, primero, cuando alguien te dice que hay, y lo dice en este sentido en España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero, vamos a legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Vamos a ver. De esos 500.000, muchos de ellos rompieron sus pasaportes según venían en la patera y se acercaban a nuestras costas. Entonces, no tenemos información
sobre sus antecedentes penales. ¿Tú vas a legalizar gente de la cual desconoces sus antecedentes penales y todo? Si cuando tú quieres entrar legalmente en un país tienes que rellenar unas instancias, etcétera y tal. ¿Cómo se va a legalizar? Tú lo que tienes que hacer, oye, es decir, a la gente, enterarte bien de quién es cada uno, de sus cosas, y tú no tienes por qué a todo el que le apetece darle aquí una carta de entrada y permitirle, y sobre todo, aquel que comete un delito, mandarlo fuera de manera inmediata. ¿Y qué haces con los que ya están aquí, que se han nacionalizado? En Francia, por ejemplo, ya suponen casi 5 millones de personas, son obviamente ciudadanos franceses con derecho a voto y ya deciden incluso el color político de la alcaldía, de la región y sí, incluso del país. Aquí no estamos todavía en esa situación y de lo que se trata es de no llegar a esa situación. De lo que se trata es de no llegar. Porque, lógicamente, la situación que tenemos en Suecia y la que tenemos en otros países es alucinante, donde se está rechazando incluso la cultura sueca porque parece ser que entonces se sienten ofendidos los nuevos visitantes. Y dices, pero bueno, y luego, sobre todo, habría que haber exigido una reciprocidad con esos países de origen. Lo que no se puede es que los países de origen tú no puedas tener iglesias y aquí lo tengas todo lleno de mezquitas, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, sí haría un tema de todo lo que es adoctrinamiento y este tipo de cosas a la gente que ya está aquí, pues inmediatamente cerrarlo. Porque yo, igual que yo creo que no tienes que dejar que haya apología del terrorismo patrio que conocíamos y tal, y cuando tú te enteres que se está adoctrinando la gente en el terrorismo, oye, pues cogerlos, meterlos en la cárcel o lo que sea, juzgarlos después de un juicio, por supuesto, en el momento que en una mezquita tú te enteres que se está adoctrinando a la gente, que nuestros servicios de seguridad pues inmediatamente lo identifiquen y esa gente fuera se le quita la nacionalidad y se lo manda de vuelta a su país. Hay un tema muy interesante que lo habrás visto en algún momento en redes, donde yo conozco muy bien Dubái, Abu Dhabi, Emiratos, Arabia Saudí y tal. He estado trabajando ahí mucho y ellos son muy cuidadosos con todos los fundamentalistas. Es un gran riesgo que ellos tienen ahí. Y lo que están alucinados es cómo Europa, gente que ellos no quieren ahí, entran tan fácilmente en Europa y se pueden quedar a vivir en Europa. Esto es muy para hacérselo pensar. Que se han vaciado las prisiones en Marruecos y viene gente indeseable que cometen crímenes allí y tienen ese estilo de concebir la vida y la sociedad y vienen aquí con sus cuchillos y bueno, hay hasta un índice un acuchillómetro, creo que lo llaman en toda Europa, sí, porque no es algo aislado, como dicen algunos, es muy generalizado. Lo primero es repatriarlos en el momento que cometieran algo y si Marruecos no acepta la repatriación de aquellos nacionales de ellos, pues sí, pues muy fácil, hay que ver, inspirarse en Trump. ¿Qué haría Trump si un país dice, oye, como Colombia, no acepto a estos delincuentes que te los reenvío? Pues habrá que hacer algo, no somos importantes Europa, en vez de ser un chiste. Pues habría que decir, oiga, Marruecos, si usted no acepta recibirlos, tal. Y si no, en ultimísimo caso, un Guantánamo, que es lo que también hace Trump. Oye, pues mira, si esta gente no los recibe su país y yo no los quiero aquí, pues vamos a buscar un sitio donde los podamos dejar. Pero es que aquí no los queremos. Es que, ¿por qué yo tengo que aceptar que un delincuente que ha acuchillado a varias personas o que ha violado a tal pueda seguir por las calles aquí en España si no es un nacional español? La izquierda va a decir que se está estigmatizando a una minoría, pues sí, cuando en realidad no son unos pocos, son casos aislados. No se puede culpar a toda una comunidad de la acción de algunos individuos. Si los propios que están legalmente aquí son los más interesados en que estos sinvergüenzas se vayan, precisamente para eso. Y luego te quiero decir una cosa. Yo llevo en Marruecos, es mi segundo país. Yo llevo en Marruecos desde los 18 años yendo constantemente. Y adoro a los marroquíes y la gente de ahí. Pero yo toda la vida. Tengo muchísimos amigos. Estoy hablando, lógicamente, de delincuentes que también hay que entender que no solamente reciben marroquíes, hay de muchas nacionalidades, porque hay que entender que hay un tema cultural. En sitios donde los conflictos se resuelven a navajazos, la gente, aunque se cambie de país, tienen que, yo el conflicto lo resuelvo así, no soy de irme a un juzgado y poner una demanda.
en sitios donde los conflictos, hasta un choque de coches, se ve a machetazo, ya no a navajazo, sino con machete, pues oye, tú te puedes ir a otro país, pero eso lo llevas dentro porque es en la educación en la que has recibido. Entonces, claro, y en sitios donde a la mujer se la pega un bofetón como algo normal, pues aunque te muevas a otro país, lo llevas dentro de ti eso. Ahora, ¿qué pasa? Pues las feministas estas que tenemos aquí en España, cada vez que pasa eso, como lo dicen, de qué país son, de origen, entonces piden dinero para educarnos a los españoles que jamás pondremos la mano encima de una mujer. Y es que basta, que me culpabilicen a mí por una gente que ustedes han traído aquí y que tienen unas costumbres distintas. ¿Por qué no los educáis en origen? Y una vez que pasen un examen de que ya no ponen la mano encima de una mujer, que entren en España. Pero no que entren, que le peguen a una mujer y que luego encima me tengáis que dar un cursillo a mí. Digo, pero esto es una estupidez tremenda. Pero bueno, y esto hay que decirlo. Las prisiones están llenas de esa gente, los incidentes que se producen, incluyendo violaciones, pues sí, son de esos grupos. Claro, es un tabú decirlo porque eso es discriminación, está prohibido. Muy bien, pero ya es notorio. En Londres ya se ha visto con los pakistaníes, en Alemania ya se ha visto con las violaciones que ha habido en las Navidades contra chicas alemanas y tal. Se va a decir porque hay que decirlo, porque si quieres solucionar un problema, lo primero es enfrentarte a ese problema y no ocultarlo. Así es. Con nombres, apellidos y nacionalidades. El multiculturalismo, bueno, otro argumento que lo sustenta es que hace falta gente, que hay un suicidio demográfico en Europa y necesitamos emigrantes, necesitamos trabajadores. Sí, sí. Y claro, no se puede discriminar. Se dice. No, claro que se discrimina. No, eso es lo que dice, es el discurso de la Unión Europea. Claro que hay que discriminar. Es decir, yo en estos momentos necesitamos inmigrantes. Entonces necesitamos qué tipo de inmigrantes queremos. Desde el punto de vista cultural, para que se asimilen mucho más rápido y mejor. Desde el punto de vista de capacitación profesional, necesitamos carpinteros, necesitamos médicos, ingenieros o necesitamos lo que sea. Lo que ha hecho Suiza toda la vida. Y entonces tú en estos momentos tienes unos cupos y los eliges. Lo que no puede ser es lo que sucede ahora, que quien los elige son las mafias. El otro día comentaba también en una entrevista de televisión que si en España van a entrar quienes las mafias deciden y una vez que están aquí dentro los vamos a legalizar, yo le invitaba al ministro de Asuntos Exteriores español a que en las playas de Mauritania y en las playas de Senegal coloque unos chiringuitos que ponga Ministerio Español, que no pida ningún tipo de papel, solamente si le dan 3.000 o 5.000 euros para montarse en la patera, entonces que los cobramos nosotros, porque ya que van a entrar el que paga y no el que nosotros queremos, que nos llevemos el dinero nosotros, así reducimos la deuda pública y el déficit. Colócate unos chiringuitos y le quitamos el negocio a las mafias, porque puestos a que aquí entra el que ha pagado a la mafia, digo, oiga, paga usted por lo menos al ministerio y encima, pues mire, le recogemos en un barquito antes y tal y tiene menos riesgo de morirse, incluso podemos subir la tarifa, porque esto es una vergüenza. Entran aquí los que eligen las mafias, no los que elige el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, no somos un país serio, pero un país serio es el que tiene unas fronteras determinadas y toma decisiones sobre su propia soberanía. ¿Y por qué España? Mucha gente me lo pregunta y yo lo veo, creo que tú también. ¿Por qué no traemos gente justamente de nuestra cultura, de nuestro idioma, donde no hay ningún problema de integración? Son países hermanos, es familia. Pues y en cambio tenemos que traer gente que, bueno, cuesta mucho y dinero y tiempo integrarlos y a veces ni se logra integrarlos. Es que tú, si eres un médico, por ejemplo, un médico cubano o eres un médico ecuatoriano y tratas de hacer los papeles para venir aquí, para poder ejercer en España, te puedes tirar de morata y tal. Te es mucho más a cuenta coger un avión, irte a Senegal, pagar a una mafia, montarte en un cayuco y ya venir aquí. O sea, eso es el sistema mucho más efectivo y más rápido. Pero claro, es así porque lo estamos permitiendo. España no tiene soberanía en materia migratoria, entonces quiero decir que o es una cuestión de puro azar, de decir, bueno, aquí necesitamos gente que entre todo el mundo, da igual, de una forma o de otra, o sea, parece que no hay nadie al volante en el tema migratorio. Hay una lista, y se tolera a cualquiera. Hay una lista que está de la gente que en estos momentos está apuntada a la Seguridad Social porque tienen un trabajo de las distintas nacionalidades. Y efectivamente te estás encontrando que no tengo en estos momentos en la cabeza, pero que es fácil acceder a eso y te estás encontrando un montón de inmigrantes
qué porcentaje de cada uno de ellos en estos momentos pues, tienen un trabajo y están contribuyendo y cuáles de ellos no solo no contribuyen, sino están detrayendo recursos porque se les está dando recursos a ellos. Y entonces, pues bueno, pues te encuentras que no estamos trayendo mano de obra, lo que estamos trayendo es gente que cobra subsidios. Eso también, además, está sobrecargando todo el sistema de seguridad social, de pensiones, etcétera, etcétera. No sé quién hizo un estudio que efectivamente no traía a cuenta el hecho, o sea, no es un balance positivo, sino negativo, porque claro, esas personas no tienen las habilidades profesionales como para aportar, ¿no? Bueno, yo no sé, creo que en Europa, tú citabas el Vaticano, Suiza de toda la vida ha aplicado unos controles muy estrictos y yo mismo he trabajado en Suiza y claro, la duración de mi residencia duraba lo mismo que el contrato, se acababa el contrato y tenía que largarme. Y bueno, yo lo veía como fair play, Bueno, o sea, eso, correcto, así es así. funciona Abu Dhabi, así funciona Dubái y tal. La gente va a trabajar y tienen, en esos momentos, en el momento que termina el contrato, vuelven y no se vuelven y tal, y ni que se casen ni con un nacional. Yo quiero un poco comentar el asunto del Estado profundo que ya se ha visto en Estados Unidos, pues toda la ramificación que tiene ese Estado profundo federal, en el Pentágono, en Medicare, en un montón de, bueno, y en USAID o USAID, que lo dicen de varias maneras. Se está tirando del hilo y se está sacando pues un montón de dinero del contribuyente que se malgasta, se derrocha o va a causas equivocadas y que incluso perjudican al propio ciudadano norteamericano. Bueno, aquí sin duda hay... ¿Cuál sería el deep state en Europa? Porque lo hay seguro. Bueno, yo en estos momentos lo desconozco, pero lo hay, como tú dices, lo hay seguro. Hay una gente que maneja grandes cantidades de dinero y, bueno, y luego las pasan a los distintos países. Para poder manejar grandes cantidades de dinero, tú tienes que tener la aquiescencia de, por lo menos, de los presidentes de gobierno de los países más importantes y que más aportan. Entonces, pues bueno, pues oye, yo aporto tanto dinero, pero yo recibo tanto de fondos de la Unión Europea. Y una vez que esos fondos de la Unión Europea que te vienen, que en el fondo están financiados por tus propios, pero de alguna manera parece que ya no tienes, si tú estás manejando fondos de tus propios ciudadanos, pues parece que es mucho más feo a ver qué es lo que haces con ello. Pero una vez que el dinero de tus ciudadanos se aporta a la Unión Europea y la Unión Europea te lo devuelve, ves ya un dinero que nos ha dado la Unión Europea, por lo cual es menos de tus ciudadanos y más tuyo. Y lógicamente aquí en España pues hay un montón de ayudas al desarrollo, que es el sistema que tienen en estos momentos el gobierno español, pues para, con ese tema de hacer caridades, lo digo entre comillas y con ironía, pues entonces empiezas a soltar dinero a asociaciones y a entes rarísimos, con nombres rarísimos y con objetivos rarísimos por distintos países del mundo. Yo no sé, porque creo que, por supuesto, el Tribunal de Cuentas y tal no sigue si existen o no esas entidades a las cuales se le están enviando 300.000 euros, 400.000 euros, 900.000 euros, 1.000.000 de euros en Honduras, en Panamá, en un país africano, etcétera. Porque habría que hacer un trabajo periodístico para ir a ver exactamente qué hacen y a qué se dedican. Y yo siempre tengo, de la falta de control, pues mira, yo soy desconfiado y siempre tengo la idea de que cuando a una asociación de Honduras con un nombre rarísimo contra el cambio climático hondureño con perspectiva de género se le envían 400.000 euros, que a lo mejor esa entidad se queda con 20.000 y 380.000 los redirige a una cuenta bancaria en, pues por un ejemplo, en República Dominicana, digo yo, y esa cuenta bancaria pues a lo mejor pertenece a alguien de los que suele viajar tan frecuentemente a la República Dominicana. Y eso es lo que a mí, mientras no haya transparencia, yo tengo toda legitimidad en pensar que me están robando. Porque si no me estuvieran robando, el gobierno tendría total transparencia. Luego, en tanto el gobierno no dé transparencia sobre por qué, quiénes son, nombres y apellidos y tal, a que se le ha entregado y que se vea exactamente el resultado de ese dinero que han entregado, cuáles son los resultados respecto a los objetivos que esa asociación quería, yo siempre pensaré que me están robando y los llamaré ladrones.
Aquí tenemos, aparte de la estructura estatal, la estructura de la Unión Europea, que también hace acopio de todo ese dinero público del contribuyente. ¿Tú prevés alguna suerte de departamento de eficiencia gubernamental como el que lleva a cabo Elon Musk? Es decir, que se meta gente y también inteligencia artificial para analizar a dónde va el dinero, en qué se gasta y que se rinda cuentas al ciudadano de esto. No, yo soy muy escéptico. Porque, primero, lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Elon Musk me parece maravilloso, porque son gente que no necesitan dinero y lo que hacen es defender a sus ciudadanos de gente que les está robando. Y entonces lo están haciendo y lo están haciendo voluntariamente. De hecho, yo creo que Trump han renunciado al sueldo y al salario y todo eso. Esto se lo están dando gratuitamente a sus conciudadanos, el hacer esa revisión. Pero en Europa yo creo que es muy distinto. La gente, lo que te decía de no puedes pedir al pavo que adelante la Navidad. Si ellos se están llevando dinero y el otro se está llevando dinero y se están cubriendo entre todos, son los más interesados en no tirar de la manta, porque si se descubre que hay una cosa, el que será descubierto dice sí, pero ahí hay otra y tal, y esto puede ser como piezas de dominó. Yo creo que es imprescindible meter la motosierra y hacer ese trabajo de auditoría serio en Europa, pero soy muy escéptico de que la propia gente que se está beneficiando de eso inicie tal. Tendrían que cambiar nuestros políticos. Y hay que votar políticos que sí se comprometan a hacer ese trabajo. Pero los que tenemos en estos momentos yo creo que no se comprometen. El tema es que no es solo una opción por la transparencia, por la democracia, por decir a dónde va nuestro dinero, sino que es algo vital porque estamos ahogados por una deuda y un déficit, bueno, que está abocando a estos países a la quiebra, ¿no? Como ya ha pasado en Estados Unidos. Entonces, no sé por qué. O sea, entiendo que hay esa clase política que no quiere hurgar en el tema porque se perjudica, pero esto va a reventar. Entonces, si seguimos así, llega un momento, aquí no tenemos una divisa mundial, bueno, el euro está pegado al dólar, pero va a llegar un momento que se va a sufrir, no sé si en la cotización del euro, en el riesgo país, en toda una serie de parámetros que van a hacer que la deuda pues sea deuda basura, que nadie la quiera comprar, los bonos del tesoro. O sea, ¿qué escenario prevés de seguir así las cosas, de que tengamos esta inercia y no se meta mano a ese estado profundo que malgasta y derrocha? Lo veo totalmente negro, porque la locomotora de Europa, que era Alemania, está en una situación muy comprometida. Alemania, vamos a ver lo que sucede con las próximas elecciones, pero tiene que dar un viraje radical. Francia es un país fallido. Francia, que haya no-go, que haya zonas no-go dentro de París y todo esto, pues es un estado fallido, con un presidente que no tiene partido ni tiene nadie y entonces, pues bueno, si ese es el eje Alemania-Francia, pues lo veo muy desastroso. Tenemos esperanzas en Italia. Italia está haciendo las cosas correctamente, con sentido común, con el tema de inmigración, Meloni, y entonces yo lo que creo es que tiene que cambiar los dirigentes. Pero hay un tema muy curioso que posiblemente la gente que vea este podcast y que no sea europea le cueste entender. En las elecciones europeas recientes ha ganado en todos los países la derecha y lo que está a la derecha de la derecha. Es decir, cuando ves todos los países europeos, todos están de azul o de azul oscuro. Todos. Pero el gobierno de Europa, después de esas elecciones, no lo nombran los ciudadanos que han votado. Lo nombran el Consejo, los presidentes en el cargo. Por lo cual, el gobierno europeo ha sido nombrado, por ejemplo, por Scholz, presidente de Alemania, que quedó tercero en las elecciones alemanas. Por Macron, que perdió las elecciones francesas. Por Sánchez, que perdió las elecciones españolas. En Europa quedó tal. Entonces, son los gobernantes que han perdido las elecciones europeas los que han decidido quién es el Consejo Europeo, que es el gobierno europeo con sus ministros. Y entonces tú tienes el Parlamento Europeo,
Y efectivamente, que dices, representan a los ciudadanos, pero ves que el Consejo, que son los gobernantes, no están elegidos como resultado de esas votaciones, sino han sido elegido ese gobierno europeo por los perdedores de esas elecciones. Entonces, es un tema muy curioso y claro. El Consejo Europeo, que bueno, es digamos el ente de poder en la Unión Europea, pero que delega en la Comisión Europea, que a su vez, bueno, se supone que es un órgano gestor, pero que no, se atribuye unas prerrogativas que no le corresponden en cuanto a hacer y deshacer, ordenar, dictaminar, pues un montón de recomendaciones y directivas que luego pasan a los ordenamientos jurídicos nacionales. Y los ciudadanos que no votan eso, que no quieren eso, que lo expresan. Pero bueno, estamos como en una trampa tremenda, porque nuestros gobernantes, bueno, no nos representan porque ya, pues como acabas de decir, en las elecciones ya o sea, no salen los números. Esa gente no representa realmente a la mayoría. Y luego, quienes se ocupan del día a día, el órgano ejecutivo, la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, pues aplica cosas que no queremos. Entonces, como que es una losa que nos cae encima y estamos ahí, pues los que vemos la realidad del asunto y dicen, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, cada día hay una cosa, porque es casi un escándalo de por día. O sea, a nivel de legislación te ponen lo que tú decías, desde el tapón ridículo a un montón de cosas, sobre todo para la gente del campo, por ejemplo, que no pueden producir de una manera rentable, o los pescadores, tanta gente. Entonces, es una trampa tremenda. Y yo digo, bueno, busquemos inspiración en Estados Unidos, que lo está haciendo. Yo creo que mucha gente le da envidia decir, oye, queremos gente así, que nos represente, que nos ayuden, sentido común. Y bueno, pues no sé, a mí se me ocurre que hay que dar guerra en esto y decirlo y denunciarlo. Sí. Y bueno, lo que pasa es que tenemos esos medios de comunicación que son cómplices, ¿no? En lugar de aclarar, oscurecen. Y bueno, es lo que tratamos de hacer en este tipo de podcast, ¿no? ¿Qué otro tipo de medidas ves tú que habría que hacer? Pero no es que no ayuden, por ejemplo, al campo, el ejemplo del campo. No es que no ayuden, es que atacan. Te pongo un ejemplo. Yo te he dicho antes que yo en Marruecos lo adoro y voy siempre de Marruecos al desierto. Tenemos una carretera que llamamos la Interminable, que ya está maravillosamente asfaltada. Yo cuando iba ahí era una carretera tal. Bueno, de repente te puedes encontrar como 100, 150 kilómetros de olivos recién plantados así de pequeñitos, con riego, en lo que es la carretera hacia el sur, pasado Midelt. Así de pequeños. Pero son, de verdad, algo espectacular. Y aquí, Europa incentiva a los agricultores para que los arranquen y metan placas solares. O para que dejen sus cultivos y metan placas solares. Si eso se produce, volver de nuevo y revertir esa situación es muy complicado. Entonces, incentivan para que seamos dependientes agroalimentariamente. Y un país o un grupo de países dependiente agroalimentariamente están condenados a pasar hambre. Y eso es política de diseño. Voy a destruir el campo y voy a incentivar a los agricultores para que dejen de ser agricultores, con el dinero de todos los ciudadanos. Pero es que yo no quiero que mi dinero vaya para que un tío que está arando el campo, que tiene sus vacas o lo que sea en España, yo quiero que siga haciéndolo y quiero que siga teniendo esos productos para por lo menos ser nosotros soberanos agroalimentariamente. Pero con mi dinero lo están utilizando para chantajearle y que deje de trabajar en eso y que compremos productos de otros países que nos van a, en el futuro posiblemente, con un riesgo estratégico, a asfixiarnos agroalimentariamente. Es un desastre y esto lo único que hay que hacer es comentarlo, hablarlo como estamos haciendo aquí en tu programa, que lo sepa más gente y que la gente reaccione, porque es solamente con programas como el tuyo con el cual puedes cambiar la conciencia de las personas. Bueno, así lo esperamos, ¿no? A mí me llama la atención justamente el hecho de que Europa entera pues, ha decidido desindustrializarse hace ya un montón de tiempo. En Alemania ya vemos la situación desastrosa que hay, que se privaron del gas ruso por una cuestión geopolítica y bueno, pues están dando marcha atrás. También la industria de automoción con esa obsesión con el vehículo eléctrico. Eso en la industria. Lo que acabas de citar en la agricultura, parece que también estamos deslocalizando la agricultura y la ganadería y la pesca a otros países.
Entonces, bueno, entonces que Europa que queda, como decía la señora Botín, va a ser un museo, va a ser un lugar muy bonito para pasar unas vacaciones, para visitar monumentos, disfrutar de la historia, la gastronomía, de tantas cosas maravillosas que tiene Europa, pero pues no sé, como lugar para trabajar, ganarse la vida y no sé, tener proyectos ambiciosos, pues vamos a dedicarnos a comentar sobre algo específico, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Vimos el otro día J.D. Vance que acude a París y suelta un discurso realmente que fue un remezón, fue casi una bofetada a esa política, a la DSA, esa directiva de servicios digitales que, como yo digo, su autor es una especie de Robespierre digital, el señor Thierry Breton, que bueno, pues pone mordazas, pone prohibiciones, hace que no, esto es una... esta ley lo que quiere es proteger a la gente de la desinformación. Entonces, bueno, J.D. Vance que dice, no, a ver, una cosa es evitar a los pederastas, a la gentuza que anda por ahí pues manipulando y tal, y otra cosa es amordazar al ciudadano que, bueno, pues se fija en una opinión y el gobierno dice, esa opinión es desinformación, ¿no? O sea, tenemos que saber distinguir. Y la inteligencia artificial pues ya está prosperando, vamos, en Estados Unidos, y Europa pues está ahí que también vamos a perder esa carrera, sí. Entonces. No, por supuesto. Por supuesto, había un meme muy gracioso donde venía una cabeza de un dragón que era Estados Unidos y bueno, venía ahí Alphabet, Meta, Nvidia, tal, todas las corporaciones más o menos indirectamente dedicadas a esto. Venía otra cabeza de dragón con la bandera de China que ponía lo de DeepSeek, y luego venía una cabeza de un dragón pero con cara así un poco de idiota y con el taponcito este de las botellas de plástico. Los gobiernos, por lo menos europeos, no es que quieren luchar contra la desinformación, para nada. Lo que quieren es mantener el monopolio de la desinformación. Y eso es contra lo que se rebelan, porque hasta ahora ellos tienen el monopolio de la desinformación y con las redes pues resulta que no. Con el tema de la inteligencia artificial, la revolución que se avecina es bestial. Decíamos que con Internet iba a haber una revolución tremenda, pero yo creo que esto supera a Internet muchísimo más. Y bueno, sí hay que tener cuidado porque hay una cosa que yo siempre comento. Has visto aquí, yo tengo muchos libros, pero tengo muchos más libros en otras habitaciones, en la otra casa, y creo que es imprescindible, según avanzan los tiempos, tener libros físicos. Tener Hayek físico, ediciones de papel. Porque yo no sé si dentro de 50 años los libros podrán ser cambiados. El manifiesto comunista de Karl Marx podría tener una versión distinta, más amable a lo mejor, o tal. Ya sucede con el tema de imágenes, de películas, de tal. Entonces, el mantener un libro físico es un tesoro, porque eso no puede ser cambiado. Te pueden cambiar en un libro digital, pues La cabaña del tío Tom, o te pueden cambiar Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, y te pueden cambiar muchas cosas. Pero el libro original hay que atesorarlo. Es mi recomendación. Porque la inteligencia artificial efectivamente tiene un sesgo. Basta consultarle algo a ChatGPT que va a sacar... No es mala, pero son como las armas. Tú las puedes dirigir de una manera o de otra. Pero ya te quiero decir, la inteligencia artificial te puede sacar unas declaraciones con la misma voz y la misma imagen del Che Guevara diciendo que apoya a los colectivos LGTBI. Digo por poner un ejemplo, cuando no lo hizo nunca. Sí. Entonces, es decir, que toda esa capacidad de la inteligencia artificial para cambiarte la historia es orwelliano, pero por supuesto tiene muchísimas ventajas tremendas. Entonces el único tema es que manos, es decir, lo mismo que te decía, es decir, un rifle no es nada malo en sí mismo. Y es Depende verdad, de quién lo empuñe. Efectivamente, lo que dices de la historia, lo que dices de la inteligencia artificial, muy cierto, de mantener los libros de papel, mantener la fuente original.
porque vemos que, por ejemplo, en el lado histórico la inteligencia artificial manipula y mucho, y sobre todo en nuestra historia, la historia española y la historia del mundo hispano, realmente vemos, haces alguna pregunta y aflora la leyenda negra en sus múltiples facetas. Claro. Y bueno, parece que también en eso ya entraríamos en otra área, que es nuestra cultura hispana. Vemos que hay también una manipulación, que es en realidad lo que hace la inteligencia artificial, es una compiladora de textos que ya preexistentes, entonces saca de ciertas universidades, de ciertos medios de información, compila y saca un resumen y lo que sea. Y ahí vemos que, boom, se aglutina todo en contra de nuestra propia historia y la gente termina creyéndose lo que el enemigo escribió sobre nosotros, algo que es insólito. Entonces también, quizá, bueno, en la fundación que tienes es algo que no sé si estáis trabajando en el tema, porque veo que ahí nos confunden todo el relato, ¿no? Inteligencia artificial y antes Wikipedia, o sea, la manipulación está por todas partes. Sí. No, aquí tienes todos los libros que te puedas imaginar, de los de Elvira Roca Barea, de Gullo, de todos están aquí. Y bueno, pues es una cosa que hay que combatir. Es, este tema del descubrimiento y tal es un tema curioso, porque simplificándolo mucho, lo que han tratado de hacer y de que quede es que los españoles llegan a las costas de América del Sur, pero ignoran que teníamos América del Norte también, pero bueno, y que allí era como una especie de paraíso, era un Edén, donde los indios iban medio desnudos, con flores en el pelo y cogiendo mariposas. Y entonces estos barbudos españoles que llegaron ahí cogieron y bueno, se dedicaron a violar a todas las indias y a pasar a cuchillo, porque eran muy malvados a todos los indios, hombres. Sin embargo, en el norte, en América del Norte, ahí curiosamente los indios eran muy malos, que luchaban y eran unos cabronazos. Y entonces ellos, que sus niñas con las trenzas rubitas en el carromato, pues no tuvieron más remedio que matarlos con los Winchester a todos y tal, pero porque ahí los indios eran malísimos, no como los indios que descubrieron los españoles abajo, que esos eran maravillosos y los españoles muy malos. Y esto se lo ha tragado la gente. Y afortunadamente, ya hay gente muy inteligente, muy preparada, que está desmontando absolutamente todo esto. Y se ven las cosas porque las películas han hecho mucho daño, porque al final la gente consume la historia a través de la ficción y no a través de la verdadera historia, y la ficción tiene una fuerza tremenda. Hay un tema muy curioso, que no supongo que lo sabrás, que por qué el indio Jerónimo se llamaba Jerónimo. Se llamaba Jerónimo porque nació en un pueblo donde era muy común llamarse Jerónimo, porque lo fundó hacía mucho tiempo pues un fraile español que se llama Jerónimo. Él era un apache bendoca, que en el 1700 o algo así pidieron refugio al virrey de España para poder estar, porque Estados Unidos, toda esa zona era española. Cuando llegan los anglosajones ven que los indios tienen caballos, los caballos los habían introducido los españoles, y Jerónimo, que se ve en las películas que hace no sé qué, no, hablaba español perfectamente, porque era español. Y muchas de las fotos no le cogen porque lleva un crucifijo. Entonces queda muy mal decir que un indio que habla español y que es cristiano, porque había nacido y tal, era el que estaban combatiendo en estos momentos los norteamericanos. El coronel Medley los acaba exterminando, porque esto está en el Congreso norteamericano diciendo: hay que revertir a los anglosajones las tierras que el rey de España había dado a los apaches bendocas, porque ellos tenían ese derecho de las tierras. Y entonces los persiguen para quitarle las tierras y los acaban exterminando ya cerca de California. En estos momentos en California hay una estatua al coronel Medley, que acabó con los apaches. Y sin embargo, los estúpidos de estos de las universidades americanas y todos estos progres se dedican a tirarlas de Cristóbal Colón al suelo, y el coronel Medley lo tienen ahí. Bueno, esto es así, es una estupidez, y lo único que hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia para quitar a la gente un poco la estupidez y la ignorancia y el analfabetismo que tienen sobre todos estos temas. Y además que forma parte del discurso oficial de dirigentes políticos. En el caso de México es clarísimo. España tiene que pedir perdón por la conquista, dijo López Obrador, y lo repite Sheinbaum. ¿Qué reacción tienes ante tal pretensión? Pues nada, que lo pidan perdón ellos, que son descendientes de españoles,
Y entonces que lo vayan pidiendo ellos, no los míos, porque los míos eran familia noble, los de Quinto, que se quedaron aquí y bueno, nosotros lo que sí hicimos fue pues las navas de Tolosa había un de Quinto y entonces y no vamos a pedir perdón por haber expulsado las navas, haber ganado a los islamistas en aquella batalla y bueno, que los que tienen que pedir perdón ellos, que se identifican con los mexicas, es por haber exterminado, como hicieron los mexicas, al resto de pueblos que estaban ahí. Creo que aquella de los mexicas eran un ejército de 100.000 hombres, de los cuales solo 1.000 eran españoles. Lo que sí es que, por supuesto, Hernán Cortés era un gran militar y un gran estratega, pero son 100.000 los que acaban con el imperio mexica. Y eran, primero no eran mexicanos porque no existía México. México es un invento español. No existía México. México lo fundan los españoles. Y entonces lo que ellos tienen que pedir perdón es por ser tan analfabetos y me voy a callar para no decir más cosas. De todas formas, si vemos que ese indigenismo, esa leyenda negra, forma parte del ideario de la izquierda hispanoamericana, del socialismo siglo XXI. Es curioso, ¿no?, que reviva de repente cuando la leyenda negra en su origen fue algo de esos criollos que se independizaron de España, que eran españoles y hace 200 años dijeron, bueno, aquí hay que echarle la culpa a alguien de que ahora nos vamos a repartir todas las tierras, ¿no? Y va a ser los españoles, culpa, ellos ¿no? esclavizaron, es decir, los derechos que tenían los indígenas bajo la corona española, y hay que ver toda la documentación que hay al respecto. Lo que pasa cuando llega Fernando VII y viene en un momento de que España en una situación trágica, aprovechan ellos precisamente para dar un golpe de Estado de alguna manera e independizar esos territorios y no estar ya sometidos a control de la corona española que protegía a los indios. Y esos indios son explotados ya sin ningún tipo de problema por parte de esos criollos. Entonces, donde ha venido el empobrecimiento, porque hay que recordar que antes de la independencia de esos territorios, el nivel de renta per cápita era superior al de Alemania y al de Londres, por ejemplo, el que había en México y el que había en otras zonas. Y en esos momentos, a partir de la independencia, porque cuando se viene la independencia, no hay ningún indiecito que veas de presidente de ninguno de estos países. Son todos blanquitos, ningún indiecito. Y para empezar, Moctezuma y los herederos de Moctezuma tienen títulos nobiliarios y uno de ellos es el que funda la Guardia Civil. Por lo cual hay una diferencia de trato entre los españoles a los indígenas a lo que son estos con la independencia. Han hecho un relato absolutamente contrario a lo que es la realidad y cuando empiezan a perder derechos y empiezan a esclavizarse y empiezan a eliminarse los idiomas autóctonos, cosa que los españoles y bajo el reinado de los españoles con los jesuitas se habían hecho diccionarios. Había gramáticas antes de quechua que del idioma alemán. Y todo eso desaparece. Y entonces estos dueños de ranchos, que ya pueden hacer lo que les dé la gana sin que la corona les vaya a decir no puedes hacer esto, no puedes explotar así a la gente, pues bueno, pues montan todo ese tipo de historias. Y son los primeros que tendrían que pedir perdón a los indígenas. Pero esto se tiene que saber. Lo bueno es que están ahí las fuentes y están ahí los datos. El único tema es que no hay altavoces para poderlo comentar. Y va contra el interés de estos gobiernos sátrapas que han vivido mucho de contar este cuento y de justificar el atraso que hay. Pero imagínate el atraso de cuántos siglos. Digo, oigan, en tantos siglos, si eran tan malos los españoles, ustedes podrían haber, a nivel de renta per cápita, haber superado todavía a Alemania y eso. ¿Por qué no ha sido? ¿Ha sido culpa de los españoles? Fíjese dónde estaban económicamente antes de la independencia y dónde están ahora. Luego, no responsabilicen a los españoles. Pero justamente en 200 años ha saltado ese argumento, ¿no?, de esa burguesía criolla independentista a la izquierda del socialismo siglo XXI, el indigenismo y ese maniqueísmo españoles malos y los indios buenos, ¿no? Y bueno, parece que eso da rédito, da votos en un país como México, pero también en Chile, también en zonas donde, bueno, pues todas estas, entre comillas, nacionalidades indígenas, pues van teniendo, digamos, pues un apogeo importante porque, bueno, pues la gente se traga esa historia cuando buceas investigas un poco y te das cuenta de la patraña.
Entonces, bueno, quisiera hablar sobre ese socialismo siglo XXI, que entronca con el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo Vale. y todo esto, porque se está diciendo claramente, vamos a ver, el socialismo siglo XXI es crimen organizado. Sí, ¿Cómo lo totalmente. ves? Sí, bueno, para empezar, el socialismo, socialcomunismo, es decir, siempre, inicialmente, es decir, se implanta siempre por la lucha armada, por la revolución. Entonces, pues bueno, pues Lenin asesina bastante gente, como vive poco, pues tiene, le sucede a Stalin. Stalin, como vive mucho, pues tiene mucho más tiempo de asesinar a más gente. Pero luego hay un gran cambio, que es en la mitad de los años 30, del siglo pasado, 1930, cuando Antonio Gramsci básicamente viene a decir: la lucha armada, oye, pues ya hay que un poquito que variar esto. Es mucho mejor hacerlo de una manera más lenta, pero mucho más profunda, que es a través del control de los medios de comunicación, a través de la enseñanza y las universidades, del control de enseñanza y universidades, y también a través del control de los contenidos, de la ficción y del mundo del arte. Todo eso ha funcionado muy bien, ha estado funcionando muy bien, y de hecho hoy en día sigue así. Sin embargo, cuando la caída del muro de Berlín, el problema grave es que se descubre toda la farsa de lo que ha sido el socialismo, y ahí quedan totalmente descorazonados todos, que es cuando se monta el Foro de Sao Paulo inicialmente, antes del Grupo de Puebla, donde en el Foro de Sao Paulo, que estén en el gobierno, creo que solamente está Lula y Fidel Castro, creo, porque todos los demás que están, Daniel nunca, Ortega. si no estaban, entonces yo no sé quién no estaba en el poder, posiblemente Daniel Ortega. Y ahí se reinventa la izquierda con el posmarxismo. Y el posmarxismo viene de un filósofo argentino que ya ha muerto, que se llama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau pega el siguiente viraje al comunismo. Básicamente, Ernesto Laclau lo que viene a decir es que la lucha de clases pues ya está caducada, es decir, ya no mueve a nada, y entonces lo que sí funciona es el esquema opresor-oprimido que tenían en la lucha de clases, pero hay que trasladarlo a un montón de pequeñas causitas. Y entonces, cualquier causa, es decir, vamos a ver, feminismo, sí, opresor el hombre, oprimida la mujer. LGTBI, opresor el heteropatriarcado, los heterosexuales y oprimidos tal. El cambio, el tema del cambio climático, lo que sea, pues opresor el capitalismo, oprimido el planeta, no sé qué. Y entonces te lo vas sacando todas esas causas. Y todas las hila con el tema del anticapitalismo. Y eso es la formulación del posmarxismo, que es lo que en estos momentos estamos viviendo, donde gente como yo creo que hizo una tesis o algo con esto, también Íñigo Errejón y tal, y eso es de lo que toda esta gente se alimenta. Entonces es absolutamente falso, porque dices, oye, vamos a ver, las mujeres, ¿dónde han tenido cotas de mayor representación y respeto? Pues ha sido en las democracias liberales, no en los países comunistas. Oye, el medio ambiente donde más se ha respetado ha sido en las democracias liberales. Si tú tienes en los países comunistas que Rusia desecó el mar de Aral, que China está contaminando un montón, ¿pero qué me cuentan? Los colectivos LGTBI, donde han tenido unos niveles de respeto y de igualdad, es en las democracias liberales, que todavía, oye, bueno, pues en la Cuba italiana absolutamente homófobos y se siguen colgando en todo eso. Entonces, ha conseguido la izquierda apropiarse de unas causas que no son de ellos, y eso es la estrategia que en estos momentos tiene esa izquierda renovada, ese posmarxismo. La lucha consiste en decir, oiga, esto a ustedes no les pertenece. Y estas cosas que te comento, pero de una manera pues mucho más profunda, empezárselo a poner delante. El problema es que la derecha ni está ni se la espera. Es que nunca ha hecho un contradiscurso, es que ha aceptado que le roben banderas que no les pertenecen a ellos, que son pertenecientes a las democracias liberales, y no han levantado la voz. Pues la derecha se ha conformado, sí, pero nosotros gestionamos muy bien y hacemos mejor los números y tal, y el presupuesto. Y eso, oiga, que es muy importante la guerra cultural, porque al final, efectivamente, usted gestiona muy bien, pero no le quiere la gente, porque emocionalmente estos han conseguido sacar unas banderas que ligan mucho más con la gente, que no es simplemente los números y la parte racional que ustedes pueden pretender. Entonces, pues ese es el gran desastre de la ignorancia y de la incultura de la derecha. Tenemos una derecha analfabeta y tenemos una izquierda absolutamente tramposa. Y esto es el mundo en la actualidad.
Lo que señalas es que está fallando el marketing de la derecha verdadera, la que defiende los valores, la buena gestión. Se sabe vender muy mal, o sea, no llega el discurso, es muy fácil apelar a la emoción como hace la izquierda, la derecha incapaz. No, pero es que tú puedes hacer marketing cuando ya tienes un producto, es que la derecha ni tiene producto, porque lo ha renunciado. Lo ha renunciado. O sea, tú sacas en estos momentos y decir, oiga, que esto me pertenece a mí. Que lo máximo, es decir, donde ha habido mayor progreso son en los países capitalistas. Antes de que existiera el capitalismo, la gente no progresaba. Nosotros generamos riqueza. El igualitarismo es una estupidez. El igualitarismo es una de las cosas más estúpidas que uno puede entender. Vamos a ver, si en estos momentos tú y yo mejoramos, o todos los españoles mejoran su nivel de renta un 10%, a mí me da igual que millonarios como Amancio Ortega o Juan Roch lo mejoren un 200%. Por supuesto, ha aumentado la desigualdad, pero hemos progresado todos. Pero si lo que hay que enfocarse es en el igualitarismo, a mí lo que me importa es que quitarle todo el dinero a los ricos. Y en ese momento, efectivamente, yo puedo reducir la desigualdad, pero los ricos van a dejar de invertir, van a dejar de moverse y al final a lo mejor todos bajamos nuestro nivel de renta un 5%. Entonces yo prefiero eso, porque al final tú progresas de manera simétrica, pero tú vas progresando, que eso es lo que te genera el capitalismo. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo, la generación de riqueza le da igual. Lo único que se centra es en el reparto. Y claro, cuando tú quieres generar riqueza, ¿qué es lo que te importa? Primero, respeto a la propiedad privada, que haya seguridad y, por supuesto, que haya jueces, porque si hay algún conflicto respecto, oye, a cómo se están haciendo las cosas, oye, que haya un sistema judicial potente. Cuando tú te dedicas a que no te interesa la generación de riqueza, sino lo único que te interesa es cómo repartirla, claro, tú la repartes y te llevas entre los dedos todo lo que puedas, pues entonces lo que sí te interesa es tener una agencia tributaria muy importante, que es el mecanismo por el cual tú le vas a quitar el dinero a la gente. Cuando tú ves países como España, te das cuenta que el nivel de inversión en informática, en procedimientos, en sistemas, para sacarle el dinero a la gente es de lo más sofisticado que puede existir a nivel internacional. Y sin embargo, te vas a ver cómo está funcionando el sistema judicial y los ves todavía con carpetas y con folios porque el Estado no ha metido ni un duro solo para conseguir informatizar lo que es la justicia. Eso te dice todo. Es socialista por todo el esquema. Y el problema es que cuando han venido gobiernos de la derecha han seguido con lo mismo. Yo quiero la máquina de cómo robo el dinero a mis ciudadanos, la agencia tributaria tiene todos los medios suficientes, sin embargo la judicatura o la Guardia Civil o la policía, que es el que me da seguridad sobre la propiedad privada, eso me da igual, eso lo desatiendo. Eso es, oye, que vayan en una Zodiac y tal y que les pase lo que les pase, porque esto es donde yo hago el dinero, es sacándoselo. Y esto es hay que leerlo bien. Lenin decía que a la burguesía, bueno, a la clase media se la machaca con dos ruedas de molino, la de los impuestos y la de la inflación. Y bueno, parece una profecía que desde luego se está cumpliendo en Europa. ¿Quién lo diría? Europa que, bueno, todavía es nominalmente capitalista, pero todo lo que es acumulación, que es algo consustancial al capitalismo, está muy penado y hay que perseguirlo, ¿no? Pero si Lenin, o sea, sin impuestos, porque ni siquiera hay salarios, es decir, el comunismo llevado a su extremo es que tú trabajas gratis y a ti ya te darán un trozo de pan y un brick de leche, llevado al extremo, es decir, entonces ahí ya ni impuesto ni nada, pero bueno. Para concluir, esa hegemonía cultural de la izquierda, entonces, aparte de hacer estos podcasts, ¿qué deberíamos de hacer para contrarrestarla? Porque vemos que es muy fácil que la gente, pues que no tenga un mínimo de curiosidad o sentido crítico, pues que caiga en esas trampas, en ese facilismo. ¿Qué se puede hacer más? Mira, yo una de las cosas, lo primero que es más importante es identificar la manipulación. Yo hay un ejemplo que pongo y, por ejemplo, todos, ya seas de derechas o de izquierdas, en España, y supongo que en muchos países también de Hispanoamérica, cuando tú hablas de un empresario, pues un empresario en principio te vienen connotaciones no muy positivas. Y cuando piensas, ¿y por qué vienen esas connotaciones no muy positivas? Pues mira, yo de pequeño veía los chistes de Chumi Chúmez en las viñetas y de muchos otros, donde siempre el empresario era una figura gorda, con sombrero de copa, con un puro y unas gafitas negras.
Y al trabajador siempre se le ponía esquelético y tal, y eso, como una persona tal. Y eso te va entrando en la cabeza de manera continua. Ves series de televisión, en el caso de España hay una muy divertida, La que se avecina, donde el malo es el pescadero, es el empresario. Tú coges ese personaje y a ese personaje le pones que es machista, que es egoísta, que es violento, que explota a un sudamericano, etcétera, y entonces tú te estás divirtiendo tanto porque es muy graciosa la serie con los guionistas, pero al final se te mete que esa persona que es el que tiene la empresa es malo. Ves otra serie, Aida, aquí en la televisión española. El malo, el dueño del bar, que es el empresario. Le pones bigotito de fascista, no sé qué, y le pones eso que es muy machista, muy tal, no sé qué. Entonces tú coges todas las cosas malas y las pones alrededor de un personaje y lo envuelves. Y eso, poco a poco, como una lluvia fina, va calando en la gente. Supongo en Sudamérica lo mismo. Hay un montón de series donde siempre el malo es el que tiene un poco más de dinero o es empresario y tal. Todo eso es lo que te hace la hegemonía cultural de la izquierda. Y hace que tanto la gente de izquierdas como la de derechas tengan metido y programado su cerebro, pero no por accidente, sino porque ha sido un goteo continuo de esos mensajes, donde tú estás tratando de estigmatizar a alguien. Nunca verás una serie de televisión donde el malo sea un sindicalista liberado que no pegue un palo al agua y que es un golfo. Y que coma muchas gambas. Como había muchos, un ñoqui en Argentina o lo que sea, muchos. O que sea un funcionario que no pegue un palo al agua, que deja a la gente que espere, que se va, se escaquea y no hace su trabajo. Eso es la vida real. Sin embargo, cuando te das cuenta en las series, lo que te estás encontrando es que la izquierda, por eso te decía Gramsci, cuando hay que dominar el mundo de la cultura, el mundo de las series, aparte del mundo de las universidades y el mundo de la información. Porque a través de esta ficción, poco a poco tú vas configurando lo que son los estereotipos para una sociedad. Y hay que luchar contra eso, pero lo primero para luchar contra eso es darse uno cuenta de por qué pienso esto y cómo esto me lo han metido en la cabeza y a través de qué cosas a lo largo del tiempo, para poderlo identificar y poder luchar contra ello. La infiltración de Gramsci, ¿no?, en todas las parcelas de la sociedad. Marcos de Quinto, muchas gracias por esta conversación, realmente por abrir los ojos a realidades que están ahí delante, pero que, bueno, pues estamos en la cueva, como yo digo, estamos ahí con esa cueva platónica que no nos deja ver la luz, y es de agradecer pues el ser críticos y ver las cosas, sobre todo cuando soportamos, ¿no? Soportamos esas leyes injustas, esos impuestos confiscatorios, una situación de poder en la información, en la política. Bueno, hay que decir basta ya y, bueno, en esas estamos. Gracias de nuevo por este tiempo que nos has regalado y por esas reflexiones tan interesantes. Muchas gracias a vosotros.